Buenas noches. Tras el fracaso histórico en el Congreso por el que Hacienda quería hacerse con los remanentes de los ayuntamientos, ahora el Ministerio plantea la suspensión de la regla de gasto de los consistorios para poder invertir el dinero del superávit. El Gobierno presentará un decreto para permitir a los ayuntamientos y facilitarles que puedan incrementar su gasto para hacer frente a la crisis generada por el coronavirus. Los socialistas territoriales celebran esta medida, pero ojo, porque no podrán hacer uso de sus remanentes. Además, se añade la cuestión de que Moncloa llega tarde, ya que de salir adelante la normativa impediría hacer uso de ese dinero en lo que queda de este 2020. Encuentro de 2 horas entre Carmen Calvo y Cuca Gamarra en el Congreso de los Diputados, la primera reunión de la ronda de contactos con los portavoces de los grupos parlamentarios para afrontar el nuevo curso político. Entre los principales retos se han situado la renovación de los órganos constitucionales y la negociación y aprobación de los presupuestos. Calvo ha pedido a la Popular que si no van a apoyar las cuentas públicas, que se abstengan. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha pronunciado este lunes sobre las últimas informaciones de la operación Kitchen. El de Génova 13 defiende que es algo del pasado y que no le preocupa, pero ha lanzado también un aviso a navegantes de que no le va a temblar el pulso si tiene que sacrificar a los implicados para salvar al PP. Será la justicia quien decida y el partido el que actúe en consecuencia. Vox presenta en Coslada, en Madrid, Solidaridad, del sindicato con el que quiere defender los derechos de los trabajadores y también de sus familias sin la necesidad de servir a causas ideológicas. Todos los detalles en unos minutos. Venus contiene fosfina, un gas asociado con la vida. Este lunes ha trascendido que las nubes altas del planeta contienen este gas que en la Tierra se produce a nivel industrial o por microbios que prosperan en entornos libres de oxígeno. Es un importante hito astronómico, pero los investigadores reconocen que confirmar la presencia de vida necesita de mucho más tiempo. La comunidad científica ha acogido esta noticia entre la euforia y el escepticismo. Vuelven los lunes negros para Génova 13 a cuenta de la operación Kitchen. Los titulares siguen golpeando y metiendo presión a la cúpula del Partido Popular después de que ambos socios de gobierno hayan impulsado una comisión de investigación en el Congreso. Sin embargo, Pablo Casado continúa negando la mayor y asegurando que su partido no tiene nada que ver con la trama creada supuestamente para espiar a Bárcenas y robar la información sensible de la cúpula del partido. Ahora bien, el dirigente popular lanza un aviso para navegantes y advierte que no le va a temblar el pulso para tomar decisiones en sus filas si se demuestra la implicación de los miembros de la formación. Hace 2 años ya pasó. Yo ya era presidente del Partido Popular, se tomaron medidas cautelares y eso quedó en nada. Pero es que hace más años también pasó. Hay que recordar a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, o a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro. Por tanto, es perfectamente compatible decir que yo no voy a pasar ni una, que es mi compromiso y es por lo que estoy en política y por lo que me presenté a presidir el partido más grande de España, y eso es compatible con decir que bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni condenas de telediario y, por supuesto, dobles varas de medir en un gobierno que tiene al vicepresidente con su partido imputado por financiación irregular. Es que, o sea, Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en una moción de censura porque un presidente del gobierno declaró como testigo en un caso que se juzgó que no tenía nada que ver con él, y resulta que ahora el vicepresidente del gobierno está imputado por financiación irregular. Lo que hace es criticar a los jueces y el señor Sánchez decir que es un señor honorable que cuenta con todo su apoyo. Casado también ha anunciado sus próximos movimientos en el Congreso del PP. Va a presentar en la Cámara Baja una petición para investigar la gestión que ha realizado Pedro Sánchez de la pandemia. Una idea que no es nueva y de la que se ha hablado mucho durante las últimas semanas por no conocer las cifras reales de la situación sanitaria. En el PSOE admiten que no pueden aventurar los datos con rigor y derivan las responsabilidades a las comunidades autónomas. El número 3 del partido, José Luis Ábalos, sostiene que Casado busca desviar la atención de la El señor Casado siempre ha estado ayudando, como se sabe, siempre ayudando, siempre calmando, siempre atemperando, siempre muy preocupado con la situación, no incorporando mayores problemas. Esto ha sido una constante en él, solo que él ahora tiene un problema muy grave y lo lamentable es que tenga que recurrir a los fallecidos de este país. No hace falta que
utilice más sinonimia. Bastante tenemos con el pasado reciente del Gobierno. Hace 2 días estaba reivindicando todavía el Gobierno de Mariano Rajoy. Una maniobra de distracción es el discurso que está manteniendo el Partido Socialista en las últimas horas para poder seguir en su campaña de ataque al Partido Popular. La presidenta socialista, Cristina Narbona, ha rechazado crear una comisión de investigación sobre la gestión realizada de la pandemia. De nuevo, deriva toda responsabilidad a las autonomías y acusa a Casado de querer eludir responsabilidades. El presidente del Gobierno habló de que cuando la pandemia terminara y tuviéramos la posibilidad de analizar todo lo que había sucedido y cómo habíamos gestionado esta grave situación, se haría una evaluación para identificar efectivamente dónde las cosas se podrían haber hecho de otra forma, pero en este momento plantear el Partido Popular una comisión de investigación exclusivamente sobre la gestión del Gobierno central me parece absolutamente inadecuado, porque estamos todavía en un momento en el que todas las administraciones están combatiendo, en algunos casos con resultados muy preocupantes, la pandemia, y parece por parte del señor Casado una forma de eludir otras responsabilidades. PSOE y Podemos prefieren poner el foco mediático en el Partido Popular para evitar hablar de otros asuntos como de la pandemia o de las causas judiciales que salpican a los morados. El partido de Pedro Sánchez rechaza investigar una supuesta caja B del partido de Pablo Iglesias y sigue la estrategia de desgaste al PP con la comisión de investigación por Kitchen. Una iniciativa que Vox no va a apoyar. Jorge Buxadé considera que la justicia es el ámbito donde debe esclarecerse qué ocurrió realmente. Por supuesto que los hechos que estamos conociendo a través de la prensa al respecto de la denominada Operación Kitchen pues tienen una extraordinaria gravedad, pero se enmarcan ambos o todos ellos en el ámbito de una investigación judicial que está liderando además la Fiscalía, a diferencia de otros procedimientos judiciales y otros supuestos delictivos donde la Fiscalía se mantiene en una posición casi inactiva o sin mucha intención de perseguir, de investigar y perseguir la eventual comisión de los delitos y, por tanto, creo que ese es el ámbito de la persecución de todo aquello que haya podido realizarse de forma ilegal. Por cierto, se refería a Jorge Buxadé en esas declaraciones que era la Fiscalía quien estaba llevando ahora mismo este asunto. Y acabamos de conocer hace apenas unos minutos que la Fiscalía, el Ministerio Público, no ve indicios para investigar al Gobierno por la gestión del COVID-19. Por cierto, también los presupuestos siguen siendo la asignatura pendiente del Ejecutivo. Carmen Calvo ha inaugurado una ronda de encuentros con todos los portavoces parlamentarios. La vicepresidenta del Gobierno se ha reunido con Cuca Gamarra esta tarde durante 2 horas para debatir sobre estas cuentas públicas. La socialista le ha pedido la abstención de los populares, que no bloqueen los presupuestos de modo que así puedan prosperar con el fin de que tengan más votos a favor que en contra. La reunión entre Calvo y Gamarra supone un acercamiento de posturas y relaja la tensión existente entre ambos partidos después del encuentro entre Sánchez y Casado-Moncloa que terminó en desacuerdo rotundo. El principal partido de la oposición, unas relaciones que sean de respeto, de eficacia en lo que se pueda, de cortesía por lo que representa el Partido Popular, y yo creo que era bueno que hayamos estado casi hora y media con claridad hablando la nueva portavoz del Partido Popular, la señora Gamarra, y yo misma, con otras personas, que hayamos podido afrontar muchas cosas que hay que abordar y que este Gobierno espera que el Partido Popular esté en algunas de ellas, porque es lo que toca en este momento para nuestro país. ¿Han quedado en algo? Sí, hemos tenido un ambiente razonable. Ojalá podamos seguir avanzando en algunas cuestiones. Hay que tomar algunas decisiones que convendría que el Partido Popular estuviera en ellas, y las hemos podido abordar con algún detalle incluso. Los presupuestos continúan estando encima de la mesa de Moncloa mientras Ciudadanos y Esquerra siguen tirando para tener voz y voto y que esas cuentas públicas lleven su sello y no el del otro. Desde las filas naranjas, Melisa Rodríguez sigue insistiendo en llegar a un acuerdo.
A los ciudadanos de Andalucía, a los ciudadanos de Canarias, a los ciudadanos de Madrid, de la Comunidad Valenciana, etcétera, 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 si ellos prefieren unos presupuestos condicionados por los independentistas que solo miran por sus propios intereses o prefieren unos presupuestos que estén destinados a todos los españoles. Lo que está claro y hemos visto es que el independentismo sí que quiere negociar presupuestos, que están dispuestos. El Gobierno es el que tendrá que decidir si quiere unos presupuestos para todos los españoles o quiere unos presupuestos solo para unos pocos. Entendemos que esto también tiene que ver con ese matrimonio enfadado del Gobierno con sus socios de coalición y sus problemas internos, que no podemos entrar en eso, pero lo que está claro es que nosotros vamos a seguir poniendo de nuestra parte para que los presupuestos sean para todos los españoles, pero obviamente tiene que ser el Gobierno el que le explique a los ciudadanos y que los escuche y le diga el por qué prefieren pactar con aquellos que no creen en nuestro país y en la igualdad, en lugar de sentarse a negociar. EH Bildu se ha ofrecido a Pedro Sánchez para hablar sobre presupuestos. Desde la formación Abertzale señalan que se están manteniendo contactos y que la semana que viene se van a reunir con la vicepresidenta Calvo. Piden mantener el bloque de la moción de censura que en 2018 llevó al socialista al poder. Bueno, a partir de la conversación telemática que mantuvimos con el presidente Sánchez la pasada semana o hace 10 días, en el que se fijaron un poco los grandes rasgos de los presupuestos que van a depender mucho de los fondos europeos, hemos iniciado una ronda de contactos con algunos partidos, hemos hecho algunas entrevistas, tenemos relaciones con Podemos para hablar de toda esta cuestión de los presupuestos. Esta misma semana tenemos ya fijadas alguna serie de citas y la próxima semana nos entrevistaremos con la vicepresidenta Carmen Calvo, con la que entablaremos también una de las primeras conversaciones para ver el sentido que toman estos presupuestos y para tener más definiciones sobre la dirección que vayan a tomarlos. La jubilación es otro de los frentes abiertos que tiene el Gobierno. La noticia saltó como la pólvora la semana pasada cuando José Luis Escrivá mencionó la intención de evitar jubilaciones anticipadas y retrasar la edad legal de la misma. Esta semana el Ejecutivo bicolor vuelve a mostrar sus diferencias y lo hace en referencia a este plan para demorar la jubilación. Yolanda Díaz ha sido la voz discordante al considerar que sería algo que complicaría la intención de los jóvenes al mercado laboral. Este tema se está discutiendo en el seno del Pacto de Toledo y es cierto que hay una negociación abierta entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Yo creo que el reto de nuestro país es incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo. En datos EPA tenemos un 36,5% de parados jóvenes a día de hoy. Propiciar que alarguemos y además incentivemos la edad de jubilación más allá de la edad legal, obviamente yo creo que entorpece la posibilidad de incorporar jóvenes. No solo eso, es que el mercado de trabajo español tiene dos características. Uno, está profundamente envejecido, necesita de renovación permanente. Fíjense, la ministra Valerio, ¿no?, en el Real Decreto 2820 tuvo que hacer un remedo para la renovación de las plantillas dirigidas al sector industrial, en este caso de la automoción. Y, en segundo lugar, desde luego, penalizar las carreras profesionales en un país que tiene una estructura productiva que no es la de los países europeos, es decir, penalizar que limpiadoras, albañiles, que gente que está en el comercio, ¿no?, muchas dependientes que tenemos en los comercios de todo el país, trabajen más allá de esa edad, yo creo que no es el camino correcto. Otro aspecto que ha mostrado la falta de entendimiento en el seno del Gobierno y sobre el que han mostrado contradicciones es la intención de congelar sueldos a los funcionarios. El Gobierno deberá decidir si los presupuestos del próximo año incluyen este punto o si, por el contrario, aprueba una subida similar a la evolución de los precios que permita a los empleados públicos no perder poder adquisitivo. El reloj corre y mientras en Moncloa no son claros, los sindicatos amenazan con movilizaciones. Los sindicatos UGT y CESIF convocarán movilizaciones si el Gobierno no cumple con la subida de sueldo y los atrasos que debe a los empleados de la Administración General del Estado. Así lo han anunciado este lunes. Con pequeñas movilizaciones que acabarán en una gran manifestación el día 30 de septiembre. Dependiendo de la postura que
que quiere hacer la Administración a nuestras reivindicaciones. Digamos que no pararíamos el 30 de septiembre, sino hasta que tuviéramos la consecución de nuestras reivindicaciones, incluido el llamamiento a la huelga del personal laboral de la Administración General del Estado. Además, han señalado que son los empleados públicos los que están sacando las castañas del fuego al Gobierno durante la crisis, pero siempre son los primeros en sufrir los recortes. Queremos dejar muy claro que no estamos reclamando ningún incremento retributivo. Somos muy conscientes de la situación que está sufriendo actualmente este país. Lo único que reclamamos es el salario real que deberían estar cobrando los trabajadores laborales de la AGE desde el 1 de enero del 2019. No podemos seguir permitiendo que el Gobierno pretenda solucionar todos los problemas metiendo siempre la tijera al salario de los empleados públicos. Las acciones de ambos sindicatos pasarán por denunciar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, reunirse con los grupos parlamentarios, presentar todos los incumplimientos del cuarto convenio único, mandar un escrito al Defensor del Pueblo solicitando que inste a la Administración a cumplir con los acuerdos firmados, la convocatoria de manifestaciones y, por último, no descartan la convocatoria de paros o la suspensión de la negociación colectiva hasta que se cumpla con los compromisos adquiridos. Después del fracaso en el Congreso acerca de los remanentes de los ayuntamientos, Hacienda suspende ahora la regla de gasto para poder invertir el dinero del superávit. Se modifica el artículo que establece que un consistorio no puede gastar más de una cantidad determinada con respecto al año anterior. De este modo se facilita que los ayuntamientos puedan aumentar su gasto para hacer frente a la crisis generada por la pandemia. El Ministerio de Hacienda ha anunciado este lunes que va a impulsar un nuevo decreto ley para que los ayuntamientos cuenten con más recursos para hacer frente a la crisis del coronavirus, que entre otras cosas incluirá la suspensión de la regla de gasto para el año 2020 y tendrá un impacto superior a los 3.000 millones de euros. No obstante, no se abordarán medidas relativas a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos por falta de consenso. Las reacciones a este anuncio no se han hecho esperar y desde la Federación Española de Municipios y Provincias han asegurado que los ayuntamientos se han mostrado mayoritariamente receptivos al nuevo decreto ley. Que en general la Junta de Portavoces ve bien la propuesta del Ministerio de Hacienda. La ve bien. Es cierto que la queremos conocer en detalle, como es natural. De momento lo que tenemos es una nota de prensa y la comunicación que hizo la ministra conmigo el sábado anterior, pero yo me atrevo a adelantar que la valoración general es que está bien. Eso sí, han pedido que se le añada a este decreto el Fondo de Transportes. Deben incorporar en este año el Fondo de Transporte. El Fondo de Transporte era un mínimo de 275 millones de euros, extensibles hasta 400 millones de euros, y consideramos que es imprescindible que eso se apruebe con efectos del año 2020. Desde Ciudadanos han criticado que el Gobierno haya tenido que esperar a sufrir un varapalo en el Congreso que derogó su decreto sobre los remanentes para ofrecer soluciones que ayuden a las entidades locales a afrontar el impacto del coronavirus. Han tenido que llevarse un varapalo importante en la votación de la semana pasada para darse cuenta que lo que la oposición y Ciudadanos llevaba diciéndole desde hace tiempo era posible, que había un plan B, o mejor dicho, que los alcaldes de todos los partidos políticos le estaban diciendo al Gobierno que sí, que había otra forma de ejercer. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado en un tuit que Pedro Sánchez solo acierta cuando rectifica y que esta decisión desautoriza a la ministra de Hacienda y al presidente de la FEMP, que deben asumir su responsabilidad por este fracaso. La suspensión de la regla de gasto se toma tras el rechazo en el Congreso de los Diputados de sacar adelante el Real Decreto de los Ayuntamientos y que solo contaba con el apoyo del PSOE y de Podemos. Las intenciones presentes del Ministerio de Hacienda comienzan a tener reacciones, una de ellas del socialista Ximo Puig. El presidente de Valencia lo considera como algo positivo. Jo sabia en les darreres setmanes que s'estava produint un procés de diàleg, crec que aquest diàleg és fonamental, i per tant a mi me pareix positiu que el Ministeri d'Hisenda obri aquesta possibilitat, que crec que és positiva per a que els ajuntaments puguen també col·laborar activament a la recuperació econòmica i social de la comunitat. Y hoy se ha presentado en Coslada, en Madrid, el nuevo sindicato del partido Vox, Solidaridad, que nace contra los sindicatos tradicionales de la izquierda.
Vox acaba de presentar en Coslada, en Madrid, el sindicato Solidaridad, con el que pretende defender los derechos de los trabajadores, también de sus familias, sin la necesidad de servir a causas ideológicas. Según asegura Vox, este movimiento ha sido impulsado por cientos de trabajadores españoles, también de simpatizantes, que lo que quieren es apoyar la economía nacional de los trabajadores, de los autónomos y también de los pequeños empresarios. Escuchamos. Que Vox no crea un sindicato. Vox apoya a españoles que han decidido crear un sindicato, que es el primer sindicato patriótico y antiseparatista en España, el primer sindicato anticomunista y el primer sindicato contra las oligarquías corruptas. Los intereses de los trabajadores españoles son muy similares al del resto de nuestros compatriotas. Según nos cuentan los de la formación de Santiago Abascal, lo que quieren los españoles ya es distanciarse de esa confrontación a la que nos han llevado, dicen, la izquierda y los sindicatos tradicionales. Y a raíz de eso, hoy el director general de UGT, Pepe Álvarez, les ha deseado lo peor a Solidaridad y lo ha dicho en una entrevista. Nosotros le hemos preguntado por esto mismo a los de Vox. Escuchen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Patricia Tenorio de El Toro Televisión. Quería saber qué opinaba sobre las declaraciones de Pepe Álvarez, el secretario de UGT, que les ha deseado todo lo peor en este nuevo lanzamiento. Muchas gracias. Hombre, viniendo de él tampoco esperábamos lo contrario. Tampoco nos importa. No necesitamos que ni UGT, ni comisiones, ni ningún otro sindicato nos desee suerte. Nosotros sabemos que tenemos el apoyo de los trabajadores. Somos la esperanza de los trabajadores y son ellos. UGT es el sindicato, uno de los sindicatos que ha abandonado a los trabajadores. Y fíjese que se lo pregunta a uno de Almería, de Andalucía. UGT ha sembrado de corrupción Andalucía. UGT ha utilizado el dinero de los parados para gastárselo en burdeles. UGT justificaba las subvenciones con facturas falsas. UGT se llevaba el dinero de la recaudación de la residencia de tiempo libre. 7 millones de euros se llevaron entre UGT y comisiones obreras desde el año 2003 al año 2006. El coronavirus sigue avanzando en nuestro país. Sanidad notifica más de 27.000 nuevos casos desde el viernes. Alberto Soto. Sí, ese es el balance que nos deja el fin de semana, 27.404 nuevos casos de coronavirus en nuestro país, unas cifras que trasladaban esta misma tarde desde Sanidad, y ya los sindicatos médicos apuntan a que se están volviendo a convertir en bastante alarmantes. La Comunidad de Madrid sigue siendo la que más datos aporta al cómputo global de nuevos contagiados y también la que tiene el índice de UCIs ocupadas más alto de todo el país. Y en España las camas de unidades de cuidados intensivos rondan el 8,5% de ocupación por pacientes COVID. En Madrid ese porcentaje en algunos hospitales concretos asciende hasta más del 40%. Dicen las autoridades que este virus sigue expandiéndose con bastante rapidez, sobre todo por los núcleos urbanos con más densidad de población. Sí es cierto que los últimos 3 días el índice de mortalidad nos ha dejado 103 fallecidos en toda España, una cifra que se sitúa en los 33 solo en la Comunidad de Madrid. La incidencia acumulada sigue siendo de 247 contagios por cada 100.000 habitantes, una cifra que asciende hasta los 600 contagios por cada 100.000 habitantes solo aquí en la Comunidad de Madrid. Desde Sanidad siguen insistiendo en la importancia de las PCR y señalan, devolviéndoles acusación a Donald Trump, que Estados Unidos es el país que más positivos tiene en estos momentos. Escuchen. Decirles que en la semana del 4 al 10 de septiembre se han realizado un total de 631.238 PCRs, lo que supone una tasa mayor de 1.342 por 100.000 habitantes. Es decir, estamos hablando de que nos movemos en cifras de en torno a 90.000 PCRs al día. Por resumirles un poco la situación a nivel internacional, comentarles que Estados Unidos sigue a la cabeza de casos identificados, superando ya los 6,5 millones, y que en los países de nuestro entorno se viene apreciando también un ligero incremento de los casos.
Y con los datos que tenemos de 9.000 ingresos en los últimos 7 días en todo el país y 3.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas en España, hoy ha comenzado el primer ensayo de la vacuna de la empresa Janssen aquí en nuestro país. Lo ha hecho en Santander, donde ya 40 personas se han administrado una de esas dosis de la vacuna. Continuará mañana aquí en Madrid, tendría que haber sido hoy, pero por un retraso en el laboratorio lo hará mañana, día martes 15. Aquí participarán 150 voluntarios más que pondrán a prueba esta vacuna de Janssen, el día en el que también conocemos que se han reanudado esos ensayos de la de Johnson & Johnson que quedaban paralizados por una reacción adversa en uno de los pacientes. Gracias, Alberto. Y la atención primaria lleva días lanzando un grito de SOS en la Comunidad de Madrid. Se registran colas de más de una hora de espera en los centros de salud para poder pedir una cita, ya que las centralitas están colapsadas. Es el motivo por el cual el principal sindicato médico ha convocado una huelga indefinida a partir del 28 de septiembre. Estas quejas han tenido respuesta hoy por parte de la Comunidad de Madrid, que ha anunciado un plan para reforzar la atención primaria. Un plan que pasa por mejoras salariales y también por reformas estructurales. Este lunes se ha celebrado el debate del Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, que ha comenzado con el discurso de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien entre las medidas principales ha anunciado un nuevo plan de acción para la atención primaria, una semana después de que los sindicatos médicos anunciaran movilizaciones. Este plan de acción a 3 años implica una inversión de más de 80 millones en materia de recursos humanos. Además, otro punto destacable ha sido el anuncio de un nuevo proyecto de ley para blindar el derecho a la educación especial y concertada, para que los padres puedan elegir así el modelo educativo de sus hijos. Les anuncio que presentaremos un proyecto de ley para blindar el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos y garantizar las plazas suficientes atendiendo a la demanda de las familias. Tras esto, Ayuso ha resaltado la fortaleza de su gobierno, basado en el sentido de la responsabilidad y la conciencia del deber, para cerrar la puerta así a una reestructuración en el Ejecutivo autonómico. Este gobierno, donde no sobra nadie, es más fuerte por su capacidad de responder con solvencia a dificultades jamás planteadas. De este modo ha reafirmado la postura firme del gobierno de la comunidad frente a los que ha llamado intentos rupturistas de la izquierda. Somos una administración que se opone con firmeza a los intentos rupturistas, revolucionarios, tiranos y, por tanto, empobrecedores. Nuestro Ejecutivo se enfrenta a las políticas regresivas que lastran nuestro modelo de progreso y que la izquierda ha pretendido, sin éxito, imponer en la Comunidad de Madrid. Finalmente, Ayuso ha insistido en la intención del Ejecutivo regional de rebajar medio punto todos los tramos del IRPF y ha anunciado una inyección de liquidez a autónomos y pymes turísticas. SAIS, la filial española de ACS, ha firmado un nuevo contrato para el soporte y mantenimiento de los sistemas de seguridad de M4 y M8 durante los próximos 3 años. El contrato incluye un modelo de soporte y mantenimiento a diferentes niveles y cubre al menos 10 de los sistemas inteligentes de tráfico. El gran equipo de expertos en Australia va a estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, para manejar los desafíos que presenta esta multitud de sistemas. Por primera vez en Australia, SAIS va a proporcionar también 3 años de garantía para todos los sistemas, lo que va mucho más allá del periodo de responsabilidad por defectos que exige el programa de construcción estándar. Esto es posible gracias a las relaciones estratégicas que la filial mantiene con sus proveedores de software en la región y en todo el mundo. Localizan una patera con 15 migrantes a bordo al sur de Mallorca. Fue un buque mercante el que la interceptó a varias millas del sur de las islas sobre las 2 de la madrugada. Por un buque mercante, como decíamos, a varias millas del sur. El buque ha sido el primero en asistir a las personas que viajaban en la patera y ha informado a través de sus equipos a Salvamento Marítimo, que ha movilizado una embarcación con base en Puerto Portals. El pasado sábado de madrugada fue interceptado por la Guardia Civil en otro islote, en el archipiélago de Cabrera, otro grupo de 15 migrantes que había llegado a desembarcar. Asimismo, el viernes por la tarde fue localizado otro bote que navegaba cerca de Cabrera con 13 hombres a bordo. No hay tiempo para más. Las noticias vuelven mañana a las 8:30 con más información. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.